Bienvenidos a un nuevo video de Cosas Nuestras en Altagracia. Historias que cuentan la historia de la ciudad. Y hoy desde un lugar emblemático, un lugar muy especial y que tiene mucho que ver con el deporte y fundamentalmente con el fútbol de Altagracia. Son custodios de una magia sideral, espejismos que refleja el tajamar. Un misterio los oculta, los retrata en la mistura, en la vereda de una historia por contar, que canjean por sonrisas, por nostálgicas caricias. Nadie sabe hasta la fecha dónde va. Es que en el fútbol de Altagracia hubo quienes abrieron el camino, aquellos que fueron marcando el rumbo para los que luego fueron siguiendo. Y como en toda historia, hubo quienes transitaron por primera vez la senda, fueron los que abrieron una huella y enseñaron a las futuras generaciones por dónde había que caminar. De eso se trata, de eso se va a tratar este video, de rendirles un homenaje a aquellos primeros equipos que en Altagracia se atrevieron a jugar a ese juego de ingleses locos que se estaba imponiendo en todo el país. Nacía la década de 1910 y en nuestra ciudad las improvisadas pelotas de fútbol rodaban por los potreros y por las calles de tierra de nuestros barrios. Altagracia era apenas un pueblo, una villa. Se había elegido a Domingo Lepri como el primer intendente, recién se habían parcelado las tierras de lo que fuera la estancia jesuítica y hacía poquito, en 1908, se había inaugurado el Sierras Hotel. Pero mientras en el Alto la oligarquía nacional se paseaba por los jardines del hotel y jugaba al golf, llegando al arroyo y tenis en sus canchas de polvo de ladrillo, en los barrios iba germinando un deporte nuevo, inclusivo, que no necesitaba de mucho dinero para jugarse y que todos podían aprender sin profesores a su lado. En los barrios se jugaba al fútbol. A decir verdad, las primeras informaciones que llegan a través de los diarios de Córdoba Capital sobre el fútbol de Altagracia datan del martes 3 de febrero de 1914. En la sección Vida Esportiva de La Voz del Interior se da cuenta del, entre comillas, gran match combinados en Altagracia. Triunfo de Córdoba por 4-2. El partido se jugó el 1 de febrero de ese año. La crónica no detalla en qué cancha, pero sí marca que hubo mucho público y que en definitiva fue un partidazo que comenzó ganando Altagracia 2-0 y que Córdoba lo dio vuelta. Aquella tarde fresca y luminosa, de acuerdo al diario, el periodismo destacó que el árbitro fue Balbino Lascano, que además era jugador de Belgrano por ese entonces, y que esta fue la formación de lo que podríamos considerar el primer seleccionado de Altagracia de todos los tiempos. Al arco, Ramírez. Los backs, Granado y Oscar Doneto. Los medios, Arcos, Ricardo Doneto y José Gómez, que era el capitán. Y la quinteta ofensiva, Néstor Doneto, Abraham Arcos, Ballesteros, Víctor Allende y Laureano Oliva. Los nombres de pila que no están se los debemos porque se perdieron en el mar de los tiempos. La crónica señala simplemente que el primer gol de Altagracia fue de penal, convertido por uno de los hermanos Odoneto, y no dice quién marcó el segundo. Según contaron los colegas, el partido resultó lucidísimo, especialmente en el segundo halftime, o sea, en el segundo tiempo, movido y equilibrado. Pero en Altagracia hubo fútbol antes de ese partido. Para rememorar aquellos primeros años de nuestro fútbol, nos apoyaremos en lo que alguna vez escribió el historiador altagraciense Oscar Ferreira Barcia en su trabajo Altagracia, 400 años de historia. Don Oscar da cuenta que las primeras manifestaciones deportivas se dieron por estas tierras desde los primeros años de la década del 10. No había clubes,
simplemente equipos que se armaban los domingos y que las más de las veces se desarmaban apenas concluidos los partidos. El primer escenario que tuvo nuestro fútbol fue la Plaza del Bajo, que no sería otra más que la que hoy conocemos como Plaza Mitre. Y aquí estamos en la Plaza Mitre, que como veníamos diciendo, fue donde estuvo instalada la primera cancha de fútbol, la primera cancha formal, más o menos reglamentaria de fútbol. Claro, hoy es muy difícil imaginarla, porque hoy estamos rodeados de árboles, de pavimento, de comercios que rodean este paseo céntrico de la ciudad. Pero ubiquémonos allá por principios del siglo XX, 1910, 1911, 1913, 14, este solar, esta hermosa plaza, era un descampado donde los muchachos del Bajo aprovechaban para jugar al fútbol, ¿sí? Claro, y acá, en este mismo lugar que hoy conocemos como Plaza Mitre, aquí se disputaron los primeros partidos oficiales de fútbol en esta querida Altagracia. Por 1913 comenzaron a aparecer equipos más estables, por decirle de alguna forma, sin llegar a constituirse en clubes. Racing, Huracán y Colón, que nada tiene que ver con el actual Club Colón, fueron dando esos primeros pasos. Unos años más tarde se le sumó el Sierras Club y se constituyó una primigenia liga llamada Consejo Divisional. Aparecen nuevas canchas. El Sierras Club la tiene al final de la calle Perú, en Barrio Norte, y Colón en las proximidades del hipódromo, en tierras de lo que hoy es Barrio Sabatini. Desaparece el Sierras Club, nace efímeramente Alumni, y bueno, todo era así de confuso y a la vez de dinámico por esos tiempos. El número de equipos crece y decrece, varía, pero en 1918 se puso en juego el trofeo Mica Argentina. Lo disputaron Racing, Colón y Alumni. Al año siguiente se disolvió Colón y se conformó el American Club. Bueno, y nos hemos trasladado a las inmediaciones del barrio Sabatini. A mis espaldas, a ver, lo que hoy es Lucio Rossi y Lucas de Córdoba, el semáforo, la estación de servicio que está frente al barrio. Y no es casualidad y no es un capricho que para hablar de fútbol y de fútbol de Altagracia nos hayamos venido a esta zona de la ciudad. Es que aquí, en lo que hoy es el barrio Sabatini, estuvo un centro deportivo muy especial en las primeras décadas del siglo XX, porque prácticamente frente a lo que es ese semáforo que vemos allí, si uno ingresara por Barrio Sabatini estaba el hipódromo, ¿sí? El club hípico de Altagracia, y al lado del hipódromo una cancha de fútbol, una de las primeras oficiales que hubo, al igual que la de la Plaza Mitre o aquella otra de calle Perú en Barrio Norte. Bueno, aquí jugaba, entre otros, el primigenio Colón, que como ya hemos explicado y seguiremos explicando, no tuvo nada que ver con el Colón que actualmente conocemos. En esta cancha, años después, jugó el Club River de Barrio Gallegos, pero eso será para más adelante. Pero queríamos decir eso, no es que nos hayamos venido de caprichosos que somos hasta aquí frente al barrio Sabatini. Aquí hubo una cancha, aquí se palpitó fútbol, aquí empezó a vivirse el fútbol en la década de 1910 en esta parte de la ciudad. Aquí se palpitaba el fútbol, comenzaba a crecer el deporte del balompié en Altagracia. En el mientras tanto, se conformaban seleccionados de Altagracia para jugar amistosos frente a equipos de Córdoba, o bien eran los mismos equipos locales los que jugaban contra los capitalinos. Así, el periódico El Progreso, el primero editado en nuestra ciudad, fue reflejando el arribo a estas tierras de equipos de Liga Cordobesa como Unión, Fomento, San Isidro, Audax Córdoba, Agronomía y Correos y Telégrafos, entre otros.
Eran épocas románticas de nuestro fútbol, con equipos que aparecían y desaparecían casi de la nada. Pioneros, equipos, grupos de amigos que dieron en Altagracia el puntapié inicial del deporte más hermoso y popular del mundo. Si por algo trabajamos en Cosas Nuestras, es para que sus nombres no queden en el olvido, que no se pierdan en los cajones de la memoria y que todos sepamos que hubo una historia que en materia futbolística, acá en Altagracia, nació hace más de un siglo. Fueron tiempos de fútbol lírico, romántico. Recién en la década de 1920 se daría un orden institucional, con el nacimiento de Colón primero y de Sportivo un poquito después. Pero eso será otra historia. Somos Cosas Nuestras y nos gusta estar con vos a la hora de vivir Altagracia pura nostalgia. ¿Nos ayudás? Simplemente le tenés que hacer clic al botoncito de suscripción y te vamos a estar informando cada vez que salga un nuevo video. Y de paso, nos das una mano.